Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que me escuchen en nuestro país mexicano o en cualquier parte del mundo. Quiero dirigirme a ustedes en este momento desde su canal denominado Ángulo Diverso, exponiendo un programa que se llama Expresión de la lucha de clases en la Cumbre de las Américas y en las elecciones. Así pues, sobre este contexto, les iré exponiendo la manera en que se pretende desarrollar este programa. Bueno, ¿qué es lucha de clases? Lucha de clases es la lucha, valga la redundancia, que se da entre una clase de personas que son los dueños de los medios de producción y las personas que no son dueños de medios de producción, pero que únicamente cuentan con su fuerza de trabajo. Esta lucha de clases se ha dado a través de la historia de la humanidad. En esta historia de la humanidad se han dado 5 tipos de sociedad. La sociedad esclavista, que yo le llamo la del esclavismo clásico, la sociedad feudalista, la sociedad socialista, la sociedad capitalista y la sociedad feudalista. Precisamente en este tipo de sociedades se ha dado la lucha de clases. En el esclavismo clásico, los dueños de los medios de producción hacían producir a la clase pobre, a la clase humilde, que no contaba con los medios de producción para sacar el producto de su trabajo y acumularlo, hacerse cada vez más ricos y más poderosos. Claro que ese dinero, ese poder, les daba a ellos la característica de sentirse superiores a la clase trabajadora, a la clase humilde, quien producía la riqueza en ese tipo de sociedad. En esta sociedad esclavista, el ánimo, las ganas de ser libres, de gozar, de disfrutar el producto del trabajo de la clase pobre, los hacía ver la manera de algún día liberarse. Y así era como hicieron varios intentos de poder destruir a esa sociedad esclavista, a los amos. Y resulta pues que de ahí hubo mártires que pues desde luego sucumbieron hasta lograr en un día de la historia, en un tiempo de la historia, abolir esa esclavitud, quedando pues en ese lugar la sociedad feudalista, que era otro tipo de esclavitud, donde los pobres trabajaban en grandes extensiones de tierra, que dizque propiedad de los terratenientes, y sus productos eran acumulados por la clase feudalista, o sea, la clase poderosa, y la clase pobre, llamados siervos, que quedaban no solo con una parte que les concedían o les dejaban los señores feudales. Y ahí también se dieron luchas de diversa manera se dieron esas luchas, y fue como se dieron batallas. Por ejemplo, pues ahora sí que en México, por mencionar un ejemplo, esta lucha fue la expresión que se dio en la Revolución de 1910 con Emiliano Zapata y la clase feudalista a la clase terrateniente, que fue la que amparaba el presidente que duró muchos años en el poder, llamado Porfirio Díaz. Así se logró, digamos, en cierta forma,
pasar a otra clase donde la clase industrial, la clase rica, la clase que le llaman ahora emprendedora de las empresas, se hicieron de gran capital, desde luego con el producto de trabajo de los trabajadores, de una forma u otra, hicieron capital y esclavizaron a los pobres, a la clase proletaria, a la clase trabajadora, para que les produjera riqueza. Esta clase trabajadora también se le denomina la clase proletaria. Así que aquí en el capitalismo nace el capitalismo y tenemos a los capitalistas y a los proletarios que producen la riqueza en una nación determinada. Así, en esta época nos encontramos en México en un capitalismo desarrollado, y quien representa ahora sí que la sociedad capitalista en su mayor desarrollo, que ya está en decadencia desde luego en estos tiempos, es los Estados Unidos de Norteamérica. Esa lucha de clases ha sido cruda, de diversas maneras, mediante la corrupción, mediante el asesinato, mediante las desapariciones forzadas, mediante el espionaje, no se diga, muchísimas formas. Y esto desde luego pues es la expresión de la lucha de clases. En Europa, en Francia, nació pues desde luego en contraposición a la clase de los reyes, nació un tipo de forma de gobierno que es la democracia. Esa democracia la consideramos como una democracia burguesa. ¿Burguesa por qué? Porque en aquel tiempo que nació ese tipo de democracia, fueron los ricos, los mismos ricos, que buscaban liberarse de los impuestos, de diversas impuestos que puso a su favor la clase de los reyes, la clase noble, y fue así como hicieron su revolución y nació la democracia. Desde luego, aquí en México fueron los que tuvieron los medios, como Francisco I. Madero, a estudiar, tuvieron la facilidad de estudiar en Europa, y aprendieron ese tipo de forma de gobierno que es la democracia. Una democracia burguesa porque fue la burguesía en aquel tiempo, la clase revolucionaria, la que acabó con el poder de los reyes, el poder real, y nace la democracia burguesa. En esta democracia burguesa se dan como dije antes, la clase capitalista y la clase proletaria. En este momento histórico, en estos días, en este tiempo, seguimos viviendo la clase, el régimen de la sociedad capitalista, la democracia burguesa. En la democracia burguesa se dan, como siempre, diversas clases de lucha. En esa lucha de clases tiene su expresión los pobres, los proletarios, los trabajadores, por liberarse de la clase capitalista, de la clase que tiene los medios de producción, las grandes empresas, las grandes fábricas, la industria, las grandes tiendas, los grandes negocios, y pues los trabajadores con su sed de justicia social tratan de liberarse de esa clase. Desde luego, la clase burguesa se ha hecho de diferentes medios para controlar a la clase pobre, y ha utilizado desde luego la corrupción, la violencia física, la violencia moral, ha utilizado los asesinatos, los secuestros,
Y ahí tenemos, como vuelvo a repetir, la representación de ese gran capital, el dominio de ese gran capital, la hegemonía, el poder de ese gran capital en Estados Unidos de Norteamérica, a quien llamamos con ese dominio el imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui, para no perder sus intereses, para no perder, o para seguir obteniendo las ganancias de la clase trabajadora, de la clase proletaria, se ha sofisticado en esa denominación, esa dominación, y ha tratado de conservar por medio de la violencia, por medio del asesinato, por medio del engaño, por medio del fraude, ese poder. Y así en todo el mundo ha sometido a los países pobres a la clase trabajadora. Latinoamérica, que es para mí, los verdaderos americanos, son pues ahora sí que los países de la frontera de México con Estados Unidos hacia el sur hasta la Patagonia, pues son la clase dominada por los Estados Unidos. Y es así como pues la clase rica, la clase del dinero, los dueños de producción se han apropiado, además de explotar a la clase trabajadora con el producto de su trabajo, explotan todos los recursos naturales que tienen los países, tales como el petróleo, las minas, e inclusive el litio, que hoy está de moda en Bolivia, y que en México se han descubierto grandes yacimientos. Y así ahora sí que pues se han hecho los gringos, pues en los Estados Unidos, de grandes capitales con la explotación que han realizado en toda Latinoamérica. Y bueno, pues a manera de poder engañar a la gente de que viven en libertad, se utiliza la democracia para decir que la democracia garantiza las libertades, pero no es cierto. Es falso que garantice la libertad de la democracia. Probado está, por ejemplo, cuando el golpe que dio Pinochet al gobierno de Salvador Allende, que era un gobierno socialista, pues los Estados Unidos lo apoyaron, y siendo que dice Estados Unidos que está en contra de los dictadores, y al contrario, apoyaron, dieron gran apoyo, gran fuerza, apoyaron de diversas maneras al dictador Pinochet, y así ahora sí que mantuvieron ahora la explotación en ese país, y de ahí se demuestra pues de que no están realmente con la libertad. Se realizan elecciones en los países como en México, por ejemplo, que con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pues ahora se está utilizando ahora sí la democracia burguesa para lograr el pueblo liberarse un poco de la explotación y el engaño de la clase dominante. La clase burguesa, la clase que tiene los medios de producción, son los empresarios, y esos empresarios, como dije en otro video anterior, son socios en todo el mundo, son hermanos. Para ellos todo es signo de pesos. Para ellos no persiguen la justicia social del pueblo, de las mayorías de los países, de las mayorías de la gente de los países pobres, sino que lo que persiguen ellos, ganancias. Por eso bien los ha llamado el presidente mexicano a la clase empresarial, a
a los derechosos, a los derechangos, como le dicen a los de derecha, hipócritas, porque dicen estar con el pueblo, pero nada más para que caigan y pueden su voto, para que les den su voto, pero es mentira. No están con el pueblo, están con los intereses que pueden aprovechar del producto del trabajo de los pobres y de los recursos naturales de los países. Así pues, por ejemplo, con la pasada negativa que manifestó en México la clase de derecha, la burguesía, que no quiso aprobar en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica para que la empresa mexicana de la electricidad fuera de México. Eso para darle el derecho a los extranjeros, como es a Iberdrola, darle el derecho de que ellos sigan apropiándose, explotando ahora sí que el recurso de la electricidad. Entonces, por esto mismo, pues, Estados Unidos, siendo con los hermanada con la clase empresarial de México, pues han destinado dinero y han destinado varias formas de combate hacia la clase del pueblo de México, para el efecto de poder llevarse las ganancias de los recursos naturales de México. Y esto es pues así que las elecciones vienen siendo un solo teatro. ¿Qué pasa con las elecciones que acaban de acontecer en México, en los estados, en 6 estados de la República, donde se dice que acaban dice la burguesía, los capitalistas, los empresarios, que ganaron ahora sí las elecciones, y siendo que de 6 estados ganaron, supuestamente dice que ganaron 2 estados, todavía está por verse con el Aguascalientes, que más bien también con ahora sí que otro estado de la República. Pues aquí el partido de Morena, el partido del presidente, se ganó abiertamente o derechamente o pues con mucha elección de los pobres 4 estados de la República. Y pues ahora sí que las elecciones vienen siendo un teatro. Para no extenderme bien más sobre este tema, lo dejaremos para otro video sobre las elecciones, cómo son en México o cómo son en el mundo, por encargo del imperialismo yanqui, y nos referiremos así en forma breve a la cumbre de la novena cumbre de las Américas, donde Estados Unidos pretende reunir a los países cuyos gobiernos son sus títeres, y a los gobiernos que son ahora sí independientes de su sistema capitalista, como es Venezuela, Cuba y Nicaragua, no los quiso invitar. Y bien hizo López Obrador en plantarse que si no invitaban a esos 3 países que acabo de mencionar, López Obrador no iba. Acaban de pronunciarse Estados Unidos, Biden, que dice que no los iba a invitar, no van a invitar, no están invitados esos 3 países, y por lo tanto López Obrador dice que él tampoco va. Y pues desde luego, pues esta cumbre de las Américas no tiene más que la finalidad de marcarles la línea a los países que están bajo su bota, bajo su dominio, marcarle la línea de cómo deben de vivir y cómo le deben seguir facilitando la explotación de los recursos naturales, y darle línea también para que sus gobiernos estén regidos por la democracia burguesa, que realmente la democracia que ellos manejan solamente es un instrumento de dominación. Cuando no les conviene que un gobernante elegido por la democracia burguesa está gobernando bien para su pueblo, pues le llaman dictador.
y cuando esa persona, ese político está gobernando bien y habiendo llegado por la democracia burguesa, pues ahora sí que no lo apoyan, ¿verdad? No lo apoyan y pues como dije, le llaman dictador, pero ahora sí que Nicaragua, Venezuela y Cuba, como no se someten a su manera de ver cómo es la democracia, pues burguesa, entonces pues consideran que son unos dictadores. Esto es pues qué bueno que por otra parte no van a acudir esos tres países que acabo de mencionar, ni México. México pues realmente no está bien definido en cuanto a que está fuera del sistema capitalista o no, pero sí, qué bueno que no van a participar los tres países de corte socialista que acabo de mencionar, porque ahí definitivamente no van a recibir línea y ni la recibirían. No sirve para no le sirve a esos tres países ese tipo de cumbre. Así pues, compañeros, hermanos, hermanas, que acabo de mencionar hace rato, de todo el mundo, de la República Mexicana, esta plática quería llevarles al efecto, y para después ampliarme en algunas cosas que quedan pendientes. Desde luego seguiremos tratando otros temas que se van aconteciendo, pero todo sobre todo desde el ángulo diverso, que es la lucha de clases, porque eso es el movimiento en México sobre ahora sí el reclamo de justicia social contra los explotadores. Eso es lo que le quería explicar. Así que amigos y amigas, hermanos y hermanas, muchas gracias, y no dejo de mencionar que se suscriban a este canal que es desde ángulo diverso, y pues desde luego me den el pulgarcito arriba para que mucha gente o más gente siga viendo este tipo de video y sigamos creciendo. Estamos iniciando en este trabajo que no tiene más que la intención de pues que se haga conciencia en el mundo, en los pobres, para que nos liberemos de esa dominación que es la clase burguesa o la clase empresarial. Gracias.